Sexualidad Responsable es una plática que pertenece a las Jornadas Digitales de Espacio y Cultura para promover una crianza positiva en niños, niñas y adolescentes. Parte 1. Conocimientos básicos que todos deberíamos de saber. ¿Cuál es la diferencia entre sexo y sexualidad? El sexo es la condición biológica masculina o femenina de los seres humanos, los animales o las plantas. La sexualidad implica el apetito y el deseo del placer sexual, las relaciones sexuales, el enamoramiento y la manera de relacionarnos con las demás personas. ¿Cómo funciona el aparato sexual y reproductor femenino? Los órganos internos son vagina, útero, trompas de falopio y ovarios. Los ovarios son dos órganos con forma de óvalo ubicados en los extremos de la parte superior del útero. Es aquí donde se producen las hormonas femeninas y los óvulos mes con mes. Las trompas de falopio son el conducto que recorre el óvulo para llegar al útero. El útero, también llamado matriz, recibe al óvulo para ser fecundado. De no ser así, es expulsado en forma de menstruación. La vagina conecta la vulva con el útero y es quien recibe al pene con la penetración y recoge el esperma para que se desplace hasta el cuello del útero. Los órganos externos son entrada vaginal, uretra, labios mayor y menor y clítoris. La entrada vaginal es la entrada del pene o la salida del bebé. La uretra es la salida de la orina. Labios superior y menor protegen de las infecciones. El clítoris es de las partes más sensibles de las mujeres para producir el orgasmo. ¿Cómo funciona el aparato sexual y reproductor masculino? Los órganos internos son los testículos, epidídimo, los conductos deferentes, las vesículas seminales, próstata y uretra. Los testículos es donde se producen los espermas y la hormona sexual masculina. El epidídimo reúne y hace crecer los espermatozoides para después ser transportados a la próstata por medio de los conductos deferentes. La próstata es donde se incorpora el fluido del semen a los espermatozoides. Cuando la próstata se inflama, impide el paso de la orina proveniente de la vejiga. La uretra es el conducto que expulsa la orina o el semen fuera del cuerpo. La abertura de la uretra se ubica en la punta del pene. El pene y la uretra forman parte del sistema urinario. Los órganos externos son escroto, prepucio, pene y glande. El escroto rodea y protege los testículos y los mantiene a una temperatura ideal para el desarrollo de los espermatozoides. El prepucio es una capa de piel suave que rodea el pene con la intención de proteger y cubrir el glande. El pene es el órgano copulador empleado para realizar el acto sexual. El glande se ubica en la punta del pene, que junto con los testículos es de las partes más importantes y sensibles que provocan el orgasmo del hombre durante el acto sexual. ¿Qué son los métodos anticonceptivos? Los anticonceptivos son cualquier método, medicamento o dispositivo que se usa para prevenir el embarazo. Por ejemplo, los métodos hormonales incluyen pastillas, inyecciones, parche cutáneo y anillo vaginal. Advertencia: el uso prolongado de los métodos hormonales puede causar dolores de cabeza, cambios de humor, acné, falta de apetito sexual, retención de líquidos y aumento de peso, entre otros. El método natural o ritmo consiste en evitar las relaciones sexuales durante el periodo de ovulación, es decir, los días fértiles, por lo que funciona solo en mujeres con un ciclo menstrual regular. El preservativo, conocido como condón, es una funda de látex que se coloca en el pene erecto para impedir el embarazo y el contagio de enfermedades de transmisión sexual. Alerta: el condón es el único método que sirve para proteger o resguardar de una enfermedad de transmisión sexual, puesto que evita el contacto directo entre un órgano sexual y otro. ¿Qué son las enfermedades de transmisión sexual?
Las enfermedades de transmisión sexual son infecciones que se contagian de una persona a otra, usualmente por contacto físico, al mantener relaciones sexuales de cualquier tipo con una persona infectada. Las enfermedades de transmisión sexual son causadas por bacterias, parásitos y virus. Por ejemplo, clamidia, sífilis y gonorrea son causadas por bacterias. La tricomoniasis es causada por parásitos. El VIH-Sida, así como el virus del papiloma humano, son causadas por virus. Alerta: no hay cura para las enfermedades de transmisión sexual causadas por virus, aunque algunos medicamentos pueden ayudar a mantener la enfermedad bajo control. Las enfermedades de transmisión sexual producen dolor, olores y lesiones en todo el cuerpo. Sin embargo, muchas veces no presentan síntomas, por lo tanto, es muy probable que las transmitan sin darse cuenta. Parte 2. Magnitud del problema. Existen más de 30 tipos de enfermedades de transmisión sexual. A diario, más de 1 millón de personas contraen algún tipo de dichas enfermedades. A nivel mundial, se estima que a la fecha hay más de 127 millones de personas infectadas por clamidia, 87 millones de infectados por gonorrea, 6.3 millones de personas infectadas por sífilis y 156 millones de infectados por tricomoniasis. Respecto al virus del papiloma humano, se estima que hay más de 300 millones de mujeres infectadas a nivel mundial. Esta infección es la principal causa del cáncer cérvico-uterino, el cual genera más de 300,000 defunciones al año por este tipo de cáncer. El virus del papiloma humano también se relaciona con otros tipos de cáncer en pene, ano, boca y garganta. Por otro lado, las cifras de ONU-SIDA muestran que en el mundo 5.7 personas son infectadas por VIH-Sida a diario. Además, 1 de cada 4 personas no sabe que está infectada. En la actualidad, se estima que hay más de 37 millones de personas infectadas por VIH-Sida. Desde el inicio de los contagios por VIH-Sida hasta noviembre del 2019, en México se han registrado 210,104 casos, de los cuales el 82.2% son hombres y 17.8% son mujeres, según la Secretaría de Salud y Censida. En el tema de las conductas sexuales de riesgo, el embarazo adolescente es otra de las problemáticas importantes. Un embarazo a temprana edad puede generar abandono escolar, violencia familiar, uniones fugaces, problemas económicos, omisión de cuidados infantiles, entre otras dificultades. México ocupa el primer lugar en embarazo adolescente entre los países de la OCDE. Aquí las y los adolescentes inician su vida sexual entre los 12 y los 19 años. De estos, 15% de los hombres y 33% de las mujeres no utilizaron ningún método anticonceptivo en su primera relación sexual. Tener relaciones sexuales sin protección implica un riesgo permanente de adquirir una infección de transmisión sexual. Es importante saber que en México cerca de 50,000 pesos al año cuesta el tratamiento que requiere una persona infectada por VIH-Sida. Si sospechas o presentas uno o varios síntomas de alguna infección de transmisión sexual, es muy importante que acudas a consulta médica. Mitos y realidades en la sexualidad. La primera vez no me puedo embarazar. Esto es totalmente falso. Siempre que haya contacto sexual entre hombre y mujer, hay riesgo de embarazo, y aún más si no utiliza métodos anticonceptivos. El coito interrumpido puede evitar el embarazo. Falso. Antes de la eyaculación, sale líquido preseminal que contiene espermatozoides con energía suficiente para fecundar al óvulo. Los hombres tienen más deseo que las mujeres. Falso. No olvidemos que todos los seres humanos tenemos testosterona y estrógenos en proporciones variables, por lo que el deseo no se define por ser hombre o mujer. Existen 2 orgasmos, el clitorideo y el vaginal. Falso.
El orgasmo se produce a través de la estimulación del clítoris, generalmente en forma directa. Solo aproximadamente el 20% de las mujeres pueden tener un orgasmo con la penetración del pene sin estimulación externa del clítoris. Si una mujer no llega al orgasmo, es una mujer frígida. Esto es falso totalmente. El factor más común que impide el orgasmo es la falta de estimulación adecuada en el clítoris, así como otros factores externos. Solo las trabajadoras sexuales o los homosexuales se pueden contagiar de una enfermedad de transmisión sexual. Esto es totalmente falso. Toda persona que no utilice condón durante el acto sexual, aunque sea la primera vez, está en riesgo de contraer una enfermedad de transmisión sexual. Una persona guapa, limpia y aseada no puede tener una enfermedad de transmisión sexual. Falso. Las infecciones de transmisión sexual muchas veces no presentan síntomas y cualquier persona activa sexualmente podría estar infectada sin saberlo. Parte 3. Últimas reflexiones. No dejes la educación sexual de tus hijas e hijos en manos del cine, la televisión o la pornografía. Estos medios promueven la estimulación temprana y conductas sexuales de riesgo. Promueve en tus hijas e hijos una conducta sexual responsable. Recuerda, el único anticonceptivo que protege contra una enfermedad de transmisión sexual es el condón masculino o femenino. Realizar alguna actividad física o deportiva podría prevenir conductas sexuales a temprana edad entre los jóvenes. El placer sexual es hermoso y natural, pero no olvides que todo placer en exceso puede causar problemas en la salud física y mental. Finalmente, practicar y promover una sexualidad responsable es tarea de todos.